La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Con tu amor, Señor, deposita tu palabra en nuestro corazón, que eche muchas raíces, Señor, profundas, y que cada uno de nosotros, Señor, seamos terreno fértil para que la semilla, Señor, siempre dé mucho fruto. Aleluya, Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga en esta tarde. Yo quisiera que abriéramos la palabra del Señor en Gálatas. Carta a los hermanos en Gálatas. Vamos a leer para iniciar el capítulo 5. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y previamente a que lo leamos, quisiera comentar algo como introducción, y es de que hay una diferencia, aún entre los cristianos, hay una diferencia, y en que hay unos que son libres y hay otros que no son libres. La libertad en Cristo, y hoy deseo hablar acerca de esto con la ayuda del Señor, y deseo hablar en contra del legalismo, Y en base a la palabra del Señor, vamos a ver algunas cosas, qué es el legalismo y cómo nosotros lo podemos vencer. El legalismo es lo que tiene atados a muchos cristianos. No son libres para vivir una vida libre en Cristo, pero el Señor nos dé sabiduría por medio de comprensión de su palabra, para que nosotros podamos ser libres constantemente. Así que hemos llamado a esta enseñanza contra el legalismo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo leemos una vez más. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La carta escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los hermanos en la ciudad de Galacia, la conocemos como a los Gálatas. En esta carta el apóstol Pablo tenía un problema con los hermanos. Resulta de que él había llegado a esta ciudad, había predicado el evangelio y la iglesia estaba creciendo, y ya había una iglesia en esta región, la región de Galacia. Cuando él deja esta congregación, hubo un problema después que él se fue, y uno de los puntos principales de esta carta es en contra de ese problema. El problema que estaban teniendo los hermanos es que habían entrado dentro de la iglesia unas personas, se cree que eran judíos o judaizantes, de que querían que la iglesia y los hermanos gentiles, o sea, los no judíos, que se habían convertido a Cristo Jesús, ellos querían que ellos hicieran algunos ritos que los judíos hacían para agradar a Dios. Uno de esos es la circuncisión. Está claramente, los apóstoles decidieron en el concilio de Jerusalén, en el primer concilio que existió de la iglesia, ellos dijeron claramente, el Espíritu Santo los dirigió, de que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, ellos ya no debían circuncidarse, sino que ahora en el Señor les pidieron de que se apartaran de la fornicación y de lo consagrado a los ídolos, pero que ninguna otra obra sería impuesta al mundo gentil. Y de igual forma a los judíos. El detalle es que los judíos querían cumplir la ley, siempre bajo la ley. Ellos estaban bajo la ley, y por medio del cumplimiento de las obras de la ley, ellos eran purificados. Pero cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad, él predica la palabra del Señor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hay plena libertad. Al él comprender de que estas ideas y estas enseñanzas habían entrado en esta iglesia de Gálatas, él escribe esta carta en contra del legalismo. Esta carta de Gálatas es una carta tan hermosa, que
también esta carta de Gálatas fue la favorita carta del hermano Martín Lutero. Hermano Martín Lutero fue alguien que el Señor pues levantó entre la iglesia tradicional para lograr él, con la guianza del Espíritu Santo, y predicar delante de todos esta hermosa carta. Dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cuando comprendemos lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo en contra, vamos a nosotros lograr analizar la libertad que es Cristo en nosotros. Primero dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El legalismo básicamente es: por medio de obras tratas de agradar a Dios. Y eso está tan incrustado en nuestro corazón que a veces ni nos percatamos de la realidad que esto está haciendo ahí en nuestro corazón. A través del tiempo se ha tratado de, por medio de obras, ser santo o agradable a los ojos de Dios, que verdaderamente eso no es libertad. Por medio de algún tipo de comportamiento, por medio de algún tipo de actividad o de obras, lograr alcanzar que nosotros seamos agradables a Dios. En el caso de los judíos estaba la circuncisión, y ellos querían que la iglesia gentil se circuncidara, que guardaran las lunas, que guardaran el reposo, que guardaran todo lo que ellos guardaban. ¿Con qué propósito? Con el propósito, decían los judíos, por eso decía el apóstol Pablo en contra de ellos, de que todo el pueblo gentil no agradara a Dios, sino que agradara a los judíos. Detrás del legalismo lo que está disfrazado es agradar al hombre y no a Dios. Porque la libertad que Dios nos ha dado es una libertad que proviene directamente de conocer y vivir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo entonces llega a este primer versículo del capítulo 5 y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué se refiere con este yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud era el que Pablo les estaba enseñando a los hermanos, al cual ellos ya no tenían que estar bajo. Claramente les enseñó: ustedes no tienen que circuncidarse, ustedes no tienen que hacer lo que los judíos les están pidiendo. Este es otro evangelio, decía al principio en el capítulo 1. Se ha infiltrado dentro de ustedes otro evangelio. No es que haya otro evangelio, pero simplemente estos hombres están metiéndose en medio de ustedes para privarles de su libertad que ellos tenían. El yugo de esclavitud básicamente es el estar bajo la ley, o sea, el legalismo. El yugo de esclavitud es de que por medio de una serie de obras o de ritos, las personas pueden agradar a Dios. Y eso es lo que los judíos estaban metiendo en esta iglesia gentil, en esta ciudad de Gálatas, de Galacia. Lo que ellos les estaban pidiendo es: bueno, ustedes, si ya vinieron a Cristo, ahora deben circuncidarse, ahora deben guardar todas las fiestas, deben guardar los días de reposo, deben guardar las lunas, deben guardar todo. ¿Cómo traemos esto a nuestro tiempo? Hoy en día, de igual forma, aquellos que hemos venido a nuestro Señor Jesucristo, hay personas que quieren ponernos bajo la ley, bajo una serie de reglamentos, bajo una serie de ritos, para nosotros ser agradables a Dios. Y hay una diferencia, y de hecho es finita, pero aquel que ha nacido de nuevo la comprende y la vive. Y es el vivir en santidad y el legalismo. El vivir en santidad proviene de conocer la gracia de Cristo, que por medio de su gracia Él pone en nosotros su Espíritu Santo y nos santifica. Es Él quien obra en nosotros. Gloria a Dios. Pero aquellos que viven de una forma legalista, o sea, bajo la ley, es que cuando alguien viene a Cristo, lo quieren poner bajo la ley, bajo sus ritos, bajo su forma de pensar, bajo su forma de ser agradable a Dios.
Pero todos los que están bajo el yugo del legalismo, o sea, bajo el yugo de la esclavitud, no son libres. No pueden conocer a Dios porque su gracia no ha sido revelada a sus corazones. Esto es tan cierto y es tan verídico. Y hace mucho, entra en las profundidades también de nosotros. El apóstol Pablo los exhorta y dice: estad pues firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso quiere decir de que nosotros, hermanos, debemos estar firmes en esta libertad. Al comprender esta libertad, debemos de saber cuál es esta libertad. Y más adelante en el capítulo 6, en el versículo 12, de ahí mismo en Gálatas, él les dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Esto es tan interesante. Hay personas que constantemente están juzgando el caminar cristiano de alguien. Constantemente están diciendo: tú debes de hacer esto, tú no debes de hacer esto, esto y lo otro. Pero esa persona que dice, generalmente tampoco lo puede cumplir. Esa es la realidad. Y eso es el legalismo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Hay tanta gente que se escuda en su falsa santidad. Pero no sé cómo será su vida privada. Pero quieren que vosotros os circuncidéis, dice el versículo 13, para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Ellos lo que buscaban es que el pueblo gentil se circuncidara y ellos empezaran a hacer estos ritos, aunque ellos no los pudieran cumplir. Lo que querían es que cuando las demás personas lo hicieran y aprendieran, ellos se gloriaran de lo que ellos han enseñado, de lo que ellos son, o de lo que ellos piensan que deben ser y hacer para agradar a Dios. Y como nosotros lo están haciendo, entonces ellos lo que buscan es gloriarse en el hecho de que los otros les sigan. Versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, esto es clave, esta es la libertad. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí está. Esto es algo glorioso. Dice la palabra del Señor: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Él está diciendo: los judíos se circuncidan, eso ya no vale de nada. Y que los gentiles no se circunciden tampoco vale de algo. Lo que vale es la nueva vida en Cristo. Aquel que es libre en Cristo, que no está bajo el yugo de la esclavitud, él es nuevo. El Espíritu Santo obra la santidad en nuestro corazón. Y esto es algo que nosotros debemos de comprender. Porque las personas que abrazan el estar bajo ciertos ritos y dicen: oh, aquel hermano seguramente, bueno, no, y tantas cosas. Nosotros no somos llamados a juzgar a nadie. Somos llamados a ser ejemplo y a vivir la palabra. Esa es la nueva creación. Gloria a Dios. ¿Saben? Lo que nosotros esperamos de las otras personas, solamente el Espíritu Santo puede obrar en las personas. Él es el santo, y Él produce en nosotros la santidad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, al ver la palabra libertad, nos llama a estar firmes. Eso quiere decir de que pueda ser de que en nuestro caminar vayamos hacia un lado o perdamos la firmeza de esta libertad. ¿Por qué? Por todo lo que nosotros escuchamos, o tal vez lo que vemos, o las enseñanzas que vienen y van. Porque esas fueron las enseñanzas que habían llegado a esta ciudad en Galacia. Pero nosotros debemos permanecer firmes, les decía el apóstol Pablo a ellos. Ustedes permanezcan firmes en la verdad de que la gracia de Cristo basta. Iglesia, la gracia de Cristo basta. El legalismo es darle una bofetada a Cristo. ¿Por qué el legalismo es darle una bofetada a Cristo? Porque Señor Jesús
Tu obra no es suficiente para que yo sea agradado delante de Dios. Yo tengo que hacer de mi parte. Yo tengo que cumplir. Yo tengo que ser de cierta forma. Y al final que nuestra religión o nuestro caminar cristiano no es libre, no es libertad, sino es simplemente tratar de agradar a los hombres antes que a Dios. Entonces él decía, estén firmes. Por eso decimos que el legalismo es darle una bofetada a Cristo. ¿Por qué? Tu sacrificio en la cruz de Calvario no es suficiente. Yo también tengo que poner de mi parte. Yo tengo que cumplir tengo que circuncidarme, tengo que ser de cierta forma, tengo que agradar de tantas formas. O sea, la cruz de Cristo no es suficiente. Ese es el pequeño gran problema con el legalismo. Y el apóstol Pablo comprendía esto y eso quería dejarles claro en el corazón de ellos. El legalismo, por eso es otro evangelio, porque ya no es Cristo el centro y solamente Él, sino que también son las obras o la forma en que uno vive. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Aquellas personas traídas hoy en día, legalistas, que quieren agradar en la carne, o sea, quieren cumplir una serie de ritos para agradar a Dios. Esta gente obliga a los demás que sean de la misma forma, por medio de falsa enseñanza, por medio de constantemente estar juzgando y culpando. Y esto no trae libertad, no trae de ninguna forma libertad. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. El detalle ahí era de que los judíos, de alguna forma, y este era el centro de esta enseñanza aquí, los judíos perseguían a la iglesia. Los judíos perseguían a los gentiles que habían venido a Cristo Jesús. ¿Quiénes creen ustedes de que llevó a Pablo a estar preso? Eran los mismos judíos. Porque ellos decían, ¿cómo puede ser que este apóstol Pablo, que este judío venga y predique al mundo gentil y no les pida que cumplan la ley? El centro de este problema era ese. Por eso le dice a los que se circuncidan solamente para no padecer persecución por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era no sufrir. Lo que ellos deseaban era que ellos no sufrieran. Claro, los judíos no eran perseguidos, pero la iglesia sí era perseguida por medio de los judíos. Los judíos perseguían a la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Es muy claro. Porque si la iglesia se empezaba a circuncidar y a cumplir la ley, ya no iban a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque los judíos los iban a hablar claramente de que ellos cumplían así como ellos. Qué interesante es ese detalle. Al saber eso, pues esa es la razón por la cual ellos querían que se circuncidaran. Porque así decirle, bueno, si ustedes se circuncidan y cumplen la ley, ya no los vamos a perseguir. Ustedes ya van a estar libres de eso, ¿no? Por eso en el concilio quedó claramente de que a los gentiles simplemente les pidieran que se abstuvieran de toda fornicación y de lo sacrificado a los ídolos. Pero ellos no tenían que estar bajo la ley. Y cuando el apóstol Pablo enseña esto, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Eso es algo muy interesante. El que más juzga es el que menos conoce la gracia de Dios. Aquellos que viven de una forma de reglamento, cuando ellos piden a los demás que hagan como Él o que sean de cierta forma, ellos son los que menos viven lo que son. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es algo personal, es algo íntegro, es algo íntimo, es algo interno. Nosotros somos por fuera lo que somos por dentro. Esa es la gloria de Cristo Jesús en nosotros. Ya no es algo externo que trata de explicar de que adentro las cosas están bien. Esto es de que por dentro somos libres y externamente somos libres. Entonces ese es el detalle.
acerca de estas personas que el apóstol hablaba que estaban bajo la ley y que querían poner a la iglesia bajo la ley. Ellos los obligaban a circuncidarse, ellos les obligaban a que cumplieran todas estas cosas para gloriarse en ellos. Y en eso también quiero hacer hincapié, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso quiere decir, hermanos, los judíos se circuncidan y ustedes no. Ni la circuncisión hace que ustedes sean agradables a Dios, ni el no circuncidarse hace que ustedes sean agradables a Dios. Lo que los hace agradables a Dios es la nueva creación en ustedes. Significa, ya no hay judíos ni gentiles. ¿Por qué? Porque ellos creían de que como Cristo Jesús había venido del pueblo judío, tal vez ellos eran especiales. De hecho, el pueblo judío siempre ha creído que ellos son más especiales delante de Dios, porque a ellos el Dios verdadero les reveló la ley y les reveló todo esto. Pero en Cristo Jesús todo eso ha quedado abolido. No es ni los judíos, ni que se circunciden, ni que ustedes no se circunciden es lo que vale. Lo que vale es el Espíritu Santo en ustedes, dándoles testimonio de Cristo Jesús, la nueva creación. Eso es lo que vale en nosotros. Que le cumplamos a los hermanos lo que ellos desean, de la forma en la cual nosotros nos comportemos, ¿vale algo? No. Lo que vale es que la gracia de Cristo ha sido derramada en mi vida, y por medio de eso Él ha puesto fe en mi vida para creer en Cristo para salvación. Eso es lo que vale. Cuando entramos a este punto, hay un detalle muy interesante, y esto va muy de la mano, y eso se ha dado desde siempre, en todos los tiempos, y es el tema de la santidad. Porque hay algo muy interesante. La gente espera ver frutos en aquella nueva creación. La gente espera que el nuevo en Cristo tenga frutos. Y la palabra del Señor nos enseña que eso así es. Pero estos frutos no vienen de cumplir algún tipo de reglamento o de ser de alguna forma, sino que esta nueva forma de vivir y estos frutos latentes en el cristiano provienen de la vida nueva que Cristo Jesús gesta en el corazón. Por tal razón, el encargado constantemente de traer, de convencer de pecado a nosotros es el Espíritu Santo. Puede ser por medio de una enseñanza, por medio de su palabra, o puede ser que el Espíritu Santo lo ponga en nosotros. Pero ciertamente la nueva creación va en aumento. Esta es la libertad en la cual cada uno de nosotros tal vez también debemos estar firmes. Le dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, hermanos de la iglesia en Galacia, no sigan estas enseñanzas falsas. Estén firmes en la libertad de no circuncidarse. O sea, iglesia, estemos firmes en la libertad de no caer bajo el legalismo. El legalismo no es libertad. El legalismo es un yugo de esclavitud. Lo que busca es agradar al hombre. Eso es lo que busca el legalismo. Agradar al hombre. ¿Por qué? Porque si ellos lograban, los judíos lograban que los gentiles, ellos se circuncidaran, ellos no estaban agradando a Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio ya había sido predicado en medio de ellos, y Pablo no les había pedido a ninguno que se circuncidara. Simplemente el tener fe en Cristo generaba la nueva creación en ellos, y ellos no tenían por qué cumplir ningún tipo de rito que los judíos querían que ellos cumplieran. Por lo tanto, lo que los judíos querían era gloriarse en ellos, que ellos le agradara a ellos. Esto es tan cierto. Cuando lo ponemos hoy en día, hay pequeñas frases que nosotros podemos decir, bueno, pero no es tanto. Pero detrás de esto yo creo que hay un corazón de legalismo. Tuve el privilegio de que, bueno, mi abuelo es pastor, mis padres son pastores, mis tíos son pastores, mucho. Pero yo siempre vi algo antes de venir al Señor que no comprendía. No comprendía el por qué muchos cristianos se comportaban de cierta forma frente a mi familia y después eran totalmente diferentes. Yo decía, qué raro esto.
Como un pequeño niño uno solo observa. Eso ahí está, tratar de agradar al hombre. Yo no lo comprendía. Podemos pensar, bueno, pero es que es una forma de respeto. No, yo creo que estamos bajo la ley. Porque no hemos comprendido la libertad que es Cristo en nosotros. Una forma de comportamiento en un lugar, una forma de comportamiento en otro lugar, trato de agradar, y eso es tan esclavizante. El tratar de ser bueno, eso es tan esclavizante y es tan antibíblico. Esto es de la gracia de Cristo que Él derramó en nuestra vida. No depende de nosotros, depende de Cristo Jesús en nosotros. Yo cuando miraba esos, siempre de pequeño, solamente lo guardaba, pero hasta que el Señor me hizo nacer de nuevo, por su misericordia lo logré comprender. Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí no es agradar al hombre, sino que aquí se trata de ser agradado a Dios por medio de Jesucristo. Miren, cuando nosotros, hermanos, estamos firmes en esta libertad con la cual, ¿quién nos hizo libres? Cristo nos hizo libres. Por tanto, a Él sea la gloria para siempre y por siempre. Nosotros no agradamos a Dios. Quien fue agradable a Dios fue Cristo. De eso se trata el nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿en qué consistía? Dios dio la ley y el pueblo de Israel tenía que vivir justo de acuerdo a la ley para agradar a Dios. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel no pudo. Ellos no iban a poder jamás. De hecho, no pudieron. Por eso dice ese precioso versículo de la Santa Cena: este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto fue entre Dios y Cristo. Eternamente y para siempre, desde los inicios, que para Dios no hubo ningún inicio, pero para nosotros, para comprender, en el inicio de los tiempos, previamente a todo, Dios Padre, hablándole a Cristo, y decía: tú firmarás el pacto de la gente, de toda la humanidad para conmigo. Cristo simplemente vino a ratificar el pacto. ¿Por qué? Porque la humanidad no podía de ninguna forma agradar a Dios, hermano, y nosotros de ninguna forma podemos agradar a Dios. Trate usted de ser bueno, trate usted de mejorar la carne y será imposible. Eso es el legalismo. Mejoren la carne. La carnita que está corrompida puede ser un poco mejor. No, esto no es de mejorar la carne, esto es de ser nuevo. Aleluya. El que no es nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Gloria sea dada a Cristo por su salvación. Entonces, el nuevo pacto es ese. Cristo murió y Él pagó todo lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso dice la palabra en Romanos: Él crucificó nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario. Esa es nuestra realidad, hermanos. Si usted lucha con tentación y carne, diga: Padre, en el nombre de Jesús, este viejo hombre fue crucificado en la cruz. Lo creo en el nombre de Jesús. Y sigo caminando. Sigo caminando. Sigo caminando. La esclavitud es esa, es tratar de ser buenos. Y eso solamente el Espíritu Santo lo sabe a nuestro corazón. Si alguno de los que estamos acá lucha con ser bueno. Por eso una forma de evangelismo que creo personalmente que está errada es decirle a alguien que el Señor te va a hacer mejor persona. Si antes fumabas, hoy ya no fumas y entonces eres bueno. No, si esa persona no ha nacido nuevo, está muerto aunque no fume. Esto se trata de comprender que no había nada en nosotros agradable para Dios, pero a Cristo Jesús le plació revelarse a nosotros y de que Él llevó en su cuerpo en el madero nuestros pecados. Estad pues firmes en esta libertad. Que nadie venga y nos diga:
tenemos que hacer ciertas cosas y cumplir y esto y lo otro. No, esto es el camino de la libertad. El que conoce la gracia de Cristo en su vida, vive una vida santa. No porque tiene que hacerlo, sino porque la nueva creación lo demanda. Gloria sea a Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ya no se trata esto de agradar a los hombres. No se trata de ser bueno para los hombres. Debo cumplir, debo hacer esto. No. Cristo vino a libertarnos de este engaño, de este yugo de esclavitud, de todo esto que está ahí, que a veces ni lo comprendemos. Y ciertamente, por eso dice la palabra en Efesios, y quiero que me acompañen. Efesios capítulo 4. Versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Cuando venimos a Cristo Jesús, claro, nosotros todos luchamos con diversas tentaciones, pero el Señor las permite para que nuestra fe pueda irse incrementando. ¿Cuál es la enseñanza en ese versículo que acabamos de leer? Y de hecho es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Ustedes no tienen que luchar con su carne. Ustedes no tienen que luchar con su viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Con el viejo hombre lo que tenemos que hacer es como que si yo me quitara este saco, simplemente quitárnoslo por medio de la fe en Cristo Jesús y vestirnos del nuevo hombre. Aquí está esa idea que yo le digo, que la carne no se puede mejorar. Por eso hay mucha gente que lo que busca es tratar de agradar externamente con una gran cantidad de cosas. Quieren mejorar la carne. La carne o el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. La carne no se puede mejorar. Ya es carne podrida. Y en nosotros no existe la capacidad de mejorar la carne. Eso es el legalismo. No nazcas de nuevo, pero trata de agradar a Dios. Ora tanto tiempo, lee tantos capítulos al día y será mejor cristiano. Eso es mentira. Eso es legalismo. Yo no estoy diciendo que no tenemos que orar, pero si no proviene de un deleite eterno de estar con Dios, es simplemente un tratar de agradar a Dios. Si es netamente una lectura y no produce vida, eso es legalismo. Eso es legalismo. La gloria de Cristo es reflejada en su gracia, en la nueva creación, en sus hijos. Claro, debemos de orar, claro que sí. De hecho, en la nueva creación, los hijos de Dios no encuentran otro placer más que estar con su Padre. Pero eso no viene de tratar de agradar a algún hermano o alguna autoridad eclesiástica. Proviene de la nueva creación. La iluminación de la palabra del Señor a nuestro espíritu, que produce cambio y vida, no proviene de tratar de agradar una cierta cantidad de reglas. Produce de que la nueva creación logra por medio del Espíritu Santo vivir esta palabra y le produce tanto gozo. Eso es la gracia de Cristo en el cristiano. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que somos llamados a hacer es a renovar en el espíritu de vuestra mente. Esa frase, renovaos en el espíritu de vuestra mente, significa lo siguiente: que el Espíritu Santo ahora en nosotros produce de que todo nuestro actuar, nuestros pensamientos, nuestra voluntad vaya dirigido al deleite de Dios Padre. O sea, somos renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Qué ocurre con el nuevo hombre? El nuevo hombre ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. El nuevo hombre, la nueva creación, está creado según Dios en la justicia de Él, la justicia de Cristo en nosotros y la santidad de la verdad.
La santidad proviene de nacer de nuevo y de ser vestido del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre, digamos, ya tiene la capacidad de crecer en santidad, pero no por medio de estar bajo la ley y no por medio de tratar de cumplir reglas. No sé si me estoy dando a entender. Esta es la libertad de Cristo. Aleluya. Aquí dice la palabra del Señor: ante tales cosas no hay ley. Ante el amor, ante todos los frutos del Espíritu Santo, ante todo esto dice la palabra, ante tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y concluye con esto: ante estas cosas no hay ley. La libertad de Cristo es que Él se lleve la gloria en mi vida. Si he fallado, pues tengo que venir delante de Dios Padre y decir: Señor, aquí estoy. Esa es nuestra libertad. Cuando recibimos y percibimos el amor de Dios, nosotros crecemos en amor. Aquellos hermanos que no crecen en amor es porque ciertamente han aprendido a estar bajo la ley. Y así creen que es el caminar cristiano. Pero no, la carne no es mejorable. Esto tiene que ser cambiable. Visto de una forma moderna, en un celular usted tiene un chip. Esto se trata de quitar el chip y poner un nuevo chip. No es mejorar el chip antiguo, porque no se puede. Y el nuevo chip conlleva en él la santidad, porque el nuevo hombre ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿No les parece glorioso eso, hermano? Regresando a Gálatas, entonces: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esta frase, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero esta frase, de la gracia habéis caído, muchas veces ha sido utilizada para aquel hermano que en su vida antigua le gustaba tomar y ahora ha regresado a tomar, entonces ha caído de la gracia. ¿Cuántos han escuchado eso? Es una frase: de la gracia habéis caído. Obviamente eso no es así. De la gracia habéis caído es ser legalista. ¿Por qué? Porque te está justificando con tus actos y tus obras, tratando de agradar la ley, tratando de agradar a Dios por medio de obras propias. Por tal razón, ahí no hay gracia. Pero donde hay gracia de Dios y de Cristo, no depende de nosotros, depende de Cristo. Miren, hermanos, esto de que no depende de nosotros, no es que nosotros no vamos a hacer nada, no. La gracia de Cristo es nuestro poder libertador, por medio de comprender de que no se trata de nosotros. Y el Señor nos atrae en amor. Comprendemos la verdad de Cristo y caminamos una vida santa, no porque el compañero y el hermano lo espera de mí, sino porque mi creación así es. El versículo 2 de lo que leímos: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Prácticamente le estaba diciendo: si ustedes se circuncidan, si ustedes agradan a estos judíos, si ustedes empiezan a cumplir con todas estas obras, de nada os aprovechará Cristo. O sea, Cristo murió por ustedes para que no hagan todo esto. Si ustedes lo hacen, Cristo está en vano. Si nosotros vivimos en el legalismo tratando de agradar a los hombres, pues Cristo está haciendo a un lado, porque su obra en la cruz del Calvario no fue suficiente, sino que necesitamos nosotros un poquito ahí. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué está diciendo ahí? Ok, si ustedes se circuncidan, entonces han caído de la gracia, pero tienen que cumplir todo. ¿Pueden? Claro que no. Esa es la libertad del cristiano.
Ok, si uno se pone bajo la ley, bajo ciertos comportamientos, entonces ya toda la vida tiene de uno que estar bajo, ¿cómo tengo que hacer? No. Sino que venir a los brazos de Cristo y abrazarnos en su gracia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Esto es acerca de la justificación, o sea, acerca de ser declarado inocente delante de Dios. Si nosotros nos ponemos bajo la ley con un corazón legalista, entonces nosotros nos estamos justificando personalmente delante de Dios. Hermanos, eso es imposible. Dice la palabra del Señor en Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Ya no tomo, entonces ando bien. Bueno, tu tratar de no tomar es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Aquí es una nueva creación. Con eso de tomar solo lo uso de ejemplo. Ahí métale todo, cualquier cosa que ustedes digan, bueno, hoy ya no lo hago y eso soy mejor. No. Si por eso uno se justifica delante de Dios, está perdido. Esa obra, esa de mejorar la carne, es como trapos de inmundicia delante de Dios. Gloria a Dios por esto. Porque si no, Cristo no se puede llevar toda la gloria, porque nosotros queremos un poco de gloria. Pero si Cristo, por medio de su gracia, estamos firmes en Él, no depende de nosotros, siempre dependió de la cruz del Calvario y Él se lleva la gloria. Aleluya. Hermanos, el camino de la libertad de Cristo es estar firmes en esta libertad. Qué lindo. Cuán difícil es para hermanos orar 3 horas. Cuán difícil es levantarnos todas las mañanas y orar 5 horas. Yo no digo que eso no hay que hacerse. Por medio de la oración tú vas a vencer al diablo. Eso no es así. Cristo lo venció en la cruz por medio de la fe en Él. La oración lo que hace es ampliar nuestra fe en Cristo. Aleluya. Hermanos, este es el camino de la libertad. Este es el camino de la libertad, la gracia de Cristo, irresistible para todo hombre. Aleluya. Cristo venció al diablo. Cristo nos da nuestra victoria en todo lo que nosotros vivimos hoy en día. Nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar y estar firmes en saber de que la cruz basta. La cruz y la sangre de Cristo basta, basta. Es suficiente para todo lo que yo soy. Y para finalizar, quisiera que leyéramos algo en Filipenses. Esto puede golpear, ¿verdad que esto golpea el ego humano? O sea, de que no hay nada en mí. Claro, golpea el ego humano. Gloria a Dios que lo golpea, porque no se trata acerca de nosotros. Filipenses capítulo 3. Un paréntesis, un ejemplo de estar bajo la ley. Cuando cometemos un error, ¿qué es lo que más tememos? ¿La opinión de la gente o la opinión de Dios? Cuando cometemos un error, tenemos temor a lo que va a decir la gente. ¿Verdad que sí? Eso es estar bajo la ley. Porque la gente no me justifica. Quien me justificó fue Cristo. Tratar de agradar a los hombres será el camino infinito para el legalismo. De ninguna forma esto es libertad para yo comportarme como yo quiera. No, aquel que ha venido a Cristo y que es una nueva criatura, el Espíritu Santo lo santifica. Su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de ser, su forma de vivir, en la casa, en la calle, en todo lugar. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Leámoslo una vez más. Habiendo comprendido lo que hemos estado hablando, nosotros somos la circuncisión, o sea, espiritual, los que en espíritu
espíritu ya no depende de actos, sino que interno servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no en nuestras obras, sino que en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Y de ahí viene la biografía corta del apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Porque aquí vamos a entrar en una declaración tan asombrosa. Lo que él está diciendo, miren, nosotros ya no confiamos en la circuncisión. O sea, nosotros somos la circuncisión en espíritu, los que internamente en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos no en lo que nosotros podemos llegar a ser, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y de ahí viene el apóstol Pablo. ¿Saben qué? Les voy a decir. En mi biografía, yo cumplí todas las cosas al pie de la letra. Aquí puede alguien decir, miren, yo soy un cristiano ejemplar, no me he equivocado en nada. Pero llega el versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra original es estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, con este fin, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aleluya. Él les dijo, miren, este es mi testimonio. Yo no he tenido tacha con respecto a judíos. Yo fui un judío intacto con respecto a la ley irreprensible. Eso era tan difícil de encontrar a alguien que no tuviera error con respecto a la ley. Pero ¿saben qué? Lo mejor que yo puedo hacer es basura. El mejor comportamiento que nosotros tratemos de lograr en la carne para agradar a los hombres o para agradar a Dios es basura. Lo que a Dios le agrada es el sacrificio de Cristo y nada más. Y de nosotros el corazón que tenga fe en eso y que seamos obedientes. Este versículo, esta parte es tan poderosa. Pido al Espíritu Santo que se los impregne para que logremos libertad de hoy en adelante. Aquel esclavo, no esclavo tal vez algún vicio, sino el esclavo del legalismo, que no hay libertad en Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, todas estas cosas que me hacen un buen hombre delante de los judíos y delante de Dios, para mí estas cosas son como pérdidas, porque conocí la verdadera justificación en Cristo. Y ciertamente aún todas estas cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Nosotros dejamos a un lado todo esto que nosotros creemos que somos por amor de Cristo. No al legalismo. En contra del legalismo. No se trata acerca de nosotros. A lo largo del tiempo, el Señor me ha permitido, si algunos jóvenes tienen la confianza de acercarse a mí, encuentro un común denominador. Viven bajo la ley. Un común denominador es que viven bajo la ley. Es que mire, yo quiero, pero no puedo. Pero yo aquí estoy en la iglesia y eso no es libertad. Eso es lo que a mí más me da tristeza. Porque solamente el poder del Evangelio y de la libertad de Cristo y la gracia de Cristo puede saciar nuestra alma. Es el común denominador. Que el Señor nos ayude. Puede hacer que sea el común denominador también de muchos. Lo que más le duele es no desagradar a Dios, no ir en contra de Dios. Lo que más le duele es la opinión de la gente.
Eso es estar bajo la ley, y eso no es libertad, eso es esclavitud. Y Cristo nos ha venido a libertad. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he puesto como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo. Ese es el poder de la gracia de Cristo. Se trata de Él, para que y ser hallado en Él, no ser hallado en nada de mí, tanto en mi vida pasada como en mi vida ahora en Cristo, que yo trate de mejorar, no, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Bueno, ya no tomo, ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto, ya no. No se trata acerca de mí, se trata de Cristo. Se trata de una nueva creación. Y si tú que estás acá, hermano o amigo, si tú sabes que no has nacido de nuevo, ciertamente no conoces a Cristo. Si tú no has nacido de nuevo, no conoces a Cristo. Cristo llevó todo lo que nosotros no podemos llevar. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto se trata acerca de la justicia de Dios, y la justicia de Dios está claramente visible en Cristo. Con este fin, a fin de conocerle, tenemos que despojarnos de todo lo que nosotros somos y vivir en la gracia de Cristo, dejar a un lado el legalismo a fin de conocerle. Si quieres encontrar la libertad en Cristo, hermanos, vamos en contra del legalismo. Estad pues firmes, y termino con esto una vez más, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Somos llamados a estar firmes en esta libertad. ¿Por qué? Porque puede ser que vengan cosas que nos quieran mover de esta libertad. Claro, el juicio de las personas, las opiniones de la gente, de que uno tiene que cumplir ciertas cosas. Y yo quisiera dejar esto también claro para que no se malinterprete. Esto no es de que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, no. La nueva creación es creada a imagen de Dios en su justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, el nuevo hombre, eso no es pecado, no es licencia para pecar. El nuevo hombre es santo. Pero no porque Él trata, sino porque el Espíritu Santo en Él le da continuo testimonio, le redarguye del pecado y tantas cosas. Y más que dejar lo malo, el Espíritu Santo nos lleva en una comunión con el Padre, que decimos: Padre, tú eres tan santo, Señor Jesús, anhelo ser como tú eres. Y el mundo queda atrás y la carne queda a un lado. Aleluya. Así que, iglesia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos en contra del legalismo. La libertad de Cristo es comprender de que su gracia es totalmente capaz de agradar a Dios, y no ninguna de nuestras obras. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, y tú eres verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús, eres tú. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.